No hay mucho que hacer en el lugar de donde vengo. La vida nocturna se compone únicamente de una triste taberna situada detrás de una panadería en la calle principal. Una idea tardía para el desarrollo de la ciudad. Había que poner a los borrachos en algún sitio, supongo. No hay salones recreativos ni lugares para bailar. Todo se cierra al anochecer y puedes olvidarte de tratar de conseguir una bebida en domingo. Tal es el destino de haber nacido en un pequeño pueblo del medio oeste americano. El único faro de vida era aquella arcaica iglesia blanca que se alzaba sobre el centro del pueblo. Podías ver su tejado puntiagudo al acercarte desde una milla de distancia. Siempre era arrastrado por mi madre a este lugar. El predicador tenía talento para aterrorizar a los feligreses. A pesar de ello, la iglesia se llenaba todos los domingos. El miedo a Dios era más fácil de tener en la mente en contraposición al otro tema que asolaba el pueblo. Esta amenaza se explicaba fácilmente, podrías salvarte solo siguiendo las reglas. La otra estaba aún por definirse. La gente empezaba a desaparecer. Se encontraban coches abandonados en el arcén sin rastro del propietario. Algunos parecían desaparecer de sus propias casas. Se les veía entrar pero nunca salir. Los vecinos solían afirmar que oían cómo se rompían los cristales a altas horas de la noche en estos casos. Los rumores se extendieron rápidamente, cada uno más absurdo que el anterior. Lo único cierto es que todos desaparecían al ponerse el sol. Pronto la paranoia se apoderó del pueblo, hasta que éste terminó por silenciarse pasadas las 9 de la noche. Hacía poco que me había graduado en el instituto. Este iba a ser el último verano que compartiría con muchos de mis amigos de la infancia. La mayoría de ellos tenían grandes planes como irse a la ciudad o a cualquier lugar en realidad. A un lugar mucho mejor que este. Yo no tenía esos planes, no por falta de ganas, sino que mi familia no era de dinero y yo no era precisamente un prodigio en la escuela. Apenas si había logrado concluir el instituto. Ver cómo todos se preparaban para dejarme atrás era deprimente, pero hice todo lo posible por enterrar mis sentimientos y alegrarme por ellos. Me habían avisado de una fiesta improvisada junto a un puente de madera que cruzaba un río no muy lejos de la ciudad. Lo había cruzado varias veces cuando mis padres iban a visitar la granja de mi primo. Por su aspecto, uno podría creer que su construcción era anterior al pueblo. Odiaba la forma en que las tablas crujían cuando la camioneta de nuestra familia pasaba por encima. Parecía que el vehículo iba a caer al agua en cualquier momento. No puedo recordar quién de mis amigos fue el que tuvo la idea del puente. Normalmente cargábamos nuestras camionetas con alcohol y nos dirigíamos al granero abandonado del norte. El puente parecía una alternativa decente. Estaba lo suficientemente lejos del pueblo, así que no teníamos que preocuparnos del ruido y el terraplén proporcionaba algo de privacidad adicional. Un lugar ideal para embriagarse. Beber era lo único que parecía hacer este lugar remotamente tolerable. Nadie de mi edad respetaba realmente el toque de queda no oficial, y mis padres nunca intentaron impedirme salir. Mamá había decidido no cocinar esa noche, así que me pasé por Sal's Dinner. La comida era más parecida a lo que se encuentra en un comedero de cerdo, pero iba a necesitar algo en el estómago si pensaba beber esa noche.
El sol se había puesto mientras yo recogía mi comida en una mesa de metal oxidado fuera del restaurante. La luz se proyectaba sobre mí desde las ventanas de la cafetería prefabricada, mientras el personal se apresuraba a terminar sus turnos. El resto de mi comida ya se había enfriado. Había decidido no terminar mi hamburguesa cuando vi unos pequeños orbes brillantes a mi derecha en el aparcamiento del restaurante. Supuse que eran mapaches. Pensé que la vida ya era bastante dura para los pequeños, así que les arrojé los restos de mi comida. Los ojos no se movieron, solo me miraron fijamente. El sonido de una bocina me sobresaltó. Me giré para ver a Claire y a Dax en su oxidada camioneta en la carretera. ¡Vamos! ¿Estás esperando a que cambien las estaciones o qué?, gritó Dax mientras se asomaba. Suspiré y volví a mirar hacia los mapaches. Se habían ido. Probablemente pensaron que yo era una amenaza y se fueron corriendo. Me encogí de hombros, me levanté de la mesa y salí corriendo hacia la camioneta. En unos instantes, estábamos bajo el puente embriagándonos. Había perdido la cuenta de cuántas latas había bebido. Jake, el tipo con el que me senté, estaba relatando apasionadamente otra ocasión en la que estaba borracho. Yo estaba asintiendo con la cabeza, a punto de desfallecer, cuando me dio una palmada en el hombro. Ya vuelvo, amigo. Estoy a punto de mearme encima. Jake balbuceó y soltó una risita. Me apuntó con 2 pistolas de dedo y se dio la vuelta, saliendo de debajo del puente. Miré la grava bajo mis pies mientras le oía avanzar hacia la hierba alta del terraplén. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué un paquete de cigarrillos. Cogí uno y me lo puse entre los labios, encendiéndolo. Inhalé profundamente y exhalé, viendo cómo el humo volaba hacia adelante. A mi derecha, una sinfonía de conversaciones mal articuladas asaltó mis oídos. Éramos al menos 9 personas bajo el puente, sin incluir a Jake, que había estado cantando melodías en la distancia mientras orinaba. ¡Qué imbécil!, me dije a mí mismo mientras me reía en voz baja. No estaba seguro de cómo me había separado del resto del grupo con él. Era el tipo de hombre que no te hablaba sino a ti. A mi izquierda, el viento silbó, interrumpiendo el silencio más allá de la fiesta. Mi cerebro se tomó un momento para procesar la información. ¿No estaba Jake cantando hace un momento? Me giré para mirar. La hierba alta se mecía con la brisa, pero Jake no estaba allí. Dejé caer el cigarrillo y salí de debajo del puente para ver mejor. Oye, Jake, ¿dónde estás?, grité. Era difícil ver demasiado lejos. Estábamos sumergidos en una oscuridad con la que solo puedes estar familiarizado si te has criado en una zona rural. La única fuente de luz provenía de los faros de 3 camionetas aparcadas en el lado derecho del puente. Me puse nervioso. Jake, déjalo ya, no estoy de humor para esta mierda. Nos iremos sin ti. ¿Quieres caminar a casa solo? Intenté sonar enfadado mientras decía esto, pero eso no era realmente lo mío. Wes, ¿qué estás haciendo?, una astuta voz femenina sonó. Me giré para ver la silueta de Claire en el fondo de los faros. Dax
estaba de pie unos pasos a su derecha. No puedo encontrar a Jake, respondí. Bueno, probablemente está meando, dijo ella, conteniendo a duras penas la risa. Sí, lo estaba haciendo, pero desapareció. Probablemente porque se dio cuenta de que estabas mirando. Ahora ven aquí. Saldrá cuando esté listo. Pude percibir su risa burlona en la oscuridad mientras le devolvía la mirada torpemente. Levanté las manos en el aire en señal de derrota y comencé a caminar hacia el puente. Una ráfaga de aire pasó por detrás de mi cabeza en el momento en que di un paso adelante. Me detuve y miré a mi alrededor instintivamente. Claire tenía una mano en la cadera, pareciendo percibir mi ansiedad. ¿Qué vamos a hacer contigo, Wesley? Su contagiosa sonrisa se escapó de su mueca. Por favor, solo Wes, dije tímidamente mientras volvía a pasar por debajo del puente y me acercaba a ella. Dios, me encanta cómo te molesta eso. Mientras decía esto, se inclinó hacia mí y me golpeó en el pecho. Acéptalo. Eres demasiado inocente. Un blanco fácil. Dax dijo con una sonrisa. Puse los ojos en blanco. No importaba cuántas veces tratara de ignorarlos. Ellos seguían encontrando la manera de cultivar la reacción que querían de mí. Después de un tiempo, lo acepté como una forma de afecto. Dax se acercó y puso una mano en el hombro de Claire. Ella la apartó de un manotazo y levantó las cejas. Él se encogió de hombros y se llevó una botella de cerveza a los labios. El resto de la fiesta se mezcló entre ellos, bailando el ritmo de la música country que salía de un altavoz fundido en la cabina de una de las camionetas. Ni siquiera pude distinguir qué canción era, pero supongo que proporcionaba el ruido de fondo necesario para rellenar el aire muerto entre las conversaciones empapadas de whisky. Si he de ser sincero, no estaba demasiado familiarizado con la mayoría de la clase de graduados. Conocía la mayoría de sus nombres. Me parecían bastante simpáticos, pero no los conocía de forma personal. En la mayoría de las fiestas, siempre estaba rodeado de Claire, Dax y cualquier grupo de personas con las que estuvieran interactuando. Pero esta vez Claire debió notar mi mirada perdida. ¿Qué pasa por tu cabeza, Wes? Claire habló con una pizca de burla. Está bien, no te preocupes. Hice lo mejor que pude para ser indiferente. Claire me miró, frunció los labios y asintió sin estar convencida. Podía leer mis inseguridades como un volante en un poste telefónico. Me empujó juguetonamente el hombro y sonrió. Hay una vida esperándote ahí fuera, Wes, pero seguro que no la encontrarás con los ojos pegados al suelo, dijo suavemente. La iba a echar de menos. La música se cortó junto con los faros de uno de los autos. ¡Oh, maldición!, dijo Brad, el deportista de la escuela. Salió de debajo del puente y se acercó a la camioneta, sacando una linterna de su bolsillo. Abrió la puerta del conductor y se inclinó hacia el interior mientras murmuraba para sí mismo. Gracias, señor. Estaba a punto de apagar esa cosa yo mismo. ¿Por qué nadie trajo un maldito altavoz?, dijo Dax mientras se bebía otra cerveza. ¿Será porque ninguno de nosotros nos imaginamos algo como esto?, dijo Claire, complacida consigo misma.
Volví a desconectar mientras la charla de la fiesta se convertía en la banda sonora principal de la noche. Seguí observando cómo Brad jugueteaba con el equipo de música y cómo las caras conocidas de enfrente se enfrascaban en sus propias anécdotas y chistes internos. Me di cuenta de que había pasado algún tiempo desde que Jake se había ido. Sentí que tenía que buscarlo. Podría haberse caído y haberse roto la cabeza con una roca o algo así. Estaba a punto de hablar cuando algo peculiar llamó mi atención. No era algo visible, sino un sonido. No sé cómo describirlo correctamente. Podría compararse con un jadeo, pero el sonido era mucho más grave. Parecía repetirse, como el canto de un pájaro. No lo había escuchado antes cuando la radio estaba a todo volumen, pero ahora que estaba apagada, podía oírlo fácilmente por encima del mar de conversaciones. Cuanto más lo escuchaba, más parecía multiplicarse. No podía precisar el lugar. Parecía venir de todas partes. Empecé a mirar a mi alrededor. Nadie parecía darse cuenta. Miré detrás de mí hacia la maleza. Estaba demasiado oscuro, pero el ruido no venía de allí. Me di cuenta de algo preocupante. Parecía venir de encima de nosotros. Una ráfaga de viento pasó junto a nosotros desde el otro lado de la fiesta, seguida inmediatamente por un chirrido metálico. Todos nos giramos de donde provenía el ruido. La camioneta de Brad se balanceaba de un lado a otro y de repente se detuvo. Pero Brad no estaba allí. Todos dejamos de hablar. La noche quedó en un silencio absoluto. ¿Brad? Gritó una chica cuyo nombre no puedo recordar. Se separó lentamente del resto del grupo y se acercó al camión. Dax comenzó a caminar en su dirección, pero instintivamente extendí una mano y lo detuve. Pude notar cómo fruncía el ceño en señal de protesta. La chica subió al lado del conductor y miró a su alrededor. Tras unos instantes, se apartó. Se giró para mirarnos con confusión. Cuando empezó a caminar de vuelta, un rayo de luz en espiral cayó del cielo y se posó a sus pies. Era una linterna. Miró hacia abajo y luego miró por encima de ella. Una mirada de terror recorrió su rostro y abrió la boca. Antes de que pudiera emitir un sonido, una forma oscura se abalanzó sobre ella y la levantó hasta perderla de vista. Todos nos quedamos paralizados. El pánico se apoderó de la fiesta. Uno de los asistentes lanzó un grito agudo. Todos empezaron a correr hacia los vehículos. Dax me empujó, sujetando la muñeca de Claire. Me interpuse rápidamente entre ellos y los vehículos. ¿Qué estás haciendo?, dije monótonamente, aún en shock. Tenemos que salir de aquí. ¿No has visto lo que acaba de pasar?, Dax nos gritó. Lo que tenemos que hacer es quedarnos debajo del puente, le grité, manteniendo el contacto visual. No tenía ninguna prueba para respaldar esto. Me guiaba solo por el instinto. Estás fuera de tus cabales. ¡Vamos! Dax me empujó al suelo mientras arrastraba a Claire hacia adelante. Ella arrancó el brazo de su agarre. ¿No puedo opinar? Además, si vuelves a ponerme las manos encima, vas a comer tierra.
Claire intentó hablar con su típica seguridad, pero estaba visiblemente agitada. Mira, lo siento, pero considerando las circunstancias, no tuve en cuenta el respeto, dijo Dax frustrado. Mientras me levantaba, abrí la boca para hablar, pero me detuve, dejando la mandíbula abierta. Miraba a los demás mientras se apiñaban alrededor de sus vehículos. Los gritos eran cada vez más pronunciados. Más allá de eso, el ruido había vuelto, pero era diferente. Aquellos profundos jadeos se hicieron más frecuentes. Dax y Claire se dieron cuenta de la dirección de mi mirada y abandonaron su discusión para ver. Ninguno de nosotros mencionó una palabra. Un hombre estaba a punto de entrar en el asiento de un pasajero, y entonces una especie de sombra negra se deslizó hacia abajo y lo levantó. Sucedió demasiado rápido para ver lo que era. Una chica agarraba la mano de su compañero y de repente algo lo levantó, arrastrándola con él. Salió despedida hacia la hierba alta. En el aire, otra mancha la atrapó. Una persona consiguió arrancar su camioneta. Al dar marcha atrás, la ventanilla del lado del conductor explotó y fue arrastrado por el lado del pasajero hacia el cielo. Sin pasajeros, el auto rodó hacia el río. Sus faros se proyectaron en el aire y luego se apagaron cuando el agua lo alcanzó. Solo estábamos nosotros tres. Todos los demás se habían ido. Era justo suponer que Jake había tenido un destino similar. La camioneta de Dax estaba a unos pasos encima del puente. Era el último vehículo operativo y la única fuente de luz. Las llamadas jadeantes se hicieron insoportables. ¿Oyes eso?, dije inseguro de mis propias palabras. ¿Qué?, dijo Claire congelada en su sitio. No sé, es como si alguien luchara. Creo que es lo que se está llevando a la gente. Me estremecí mientras hablaba. Dax cerró la mano en un puño y se acercó al borde de la viga. ¿Qué estás haciendo?, dije con severidad. Me devolvió la mirada y luego señaló hacia la zona por la que Jake y yo habíamos pasado antes. Dejé mi mochila allí, lejos de la fiesta. No quería que nadie la revisara. Su voz era firme. Se situó en el borde donde la luz se fundía con la negrura de la noche. ¿De qué nos va a servir una mochila?, casi grité. La pistola de mi viejo. La cogí de debajo de su cama. Pensé que podríamos disparar a las latas o algo así. Una risa nerviosa se abrió paso en la voz de Dax mientras hablaba. No confiaba en que un arma fuera de mucha utilidad. Lo que sea que estuviera ahí afuera, era rápido. Aunque supiéramos usarla, dudaba de que alguno de nosotros tuviera la precisión necesaria para protegerse. Había algo más urgente en mi mente. ¿Cómo nos habíamos salvado? ¿Fue el puente sobre nosotros o la luz que salía del camión de Dax? Sin embargo, Jake y yo estábamos envueltos en la oscuridad antes. Antes de que pudiera reaccionar, Dax se adentró en la oscuridad. Claire gritó tras él, pero su forma ya había sido absorbida por la espesa negrura. Cuando nuestros ojos se apartaron de la luz, esta solo hizo que el negro de la noche fuera más extremo. La grava crujió bajo sus pasos mientras Claire y yo conteníamos la respiración. Luego, no hubo nada.
Pasaron unos instantes y luego hubo una explosión de luz y sonido resonando en la noche, revelando la ubicación de Dax. Estaba disparando la pistola con pánico. Cada fogonazo revelaba a Dax apuntando frenéticamente la pistola en una dirección diferente, como si se tratara de una presentación de diapositivas. Sonaron 5 disparos y luego el silencio. Hubo una ráfaga de aire. Sonó un último disparo. Vislumbré a Dax suspendido en el aire, siendo arrastrado. Oí el sonido de la pistola aterrizando en la grava. Claire lloró. Yo me quedé quieto, temblando. Era la luz entonces. Era lo único que tenía sentido. Mientras estuviéramos en una cantidad sólida de luz, estaríamos a salvo. Quizás solo nos había notado cuando Jake dejó la cubierta del puente. O tal vez lo que sea que estaba ahí afuera solo estaba jugando con nosotros. Mientras Claire se aferraba a mí, me giré para mirar el vehículo que nos estaba salvando. ¿Los faros se estaban oscureciendo o era mi imaginación? Estaban parpadeando. Sabía que era una ilusión que Dax hubiera puesto una batería nueva. Tenía que haber algo que pudiéramos hacer. Entonces se me ocurrió lo obvio. En el torbellino de pánico y embriaguez, no consideré ni una sola vez el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo. Si Dax hubiera sabido que yo tenía un teléfono, ¿habría corrido igualmente a por la pistola? ¿Mi pequeño descuido hizo que lo mataran? Decidí no pensar más en ello. Busqué en mi bolsillo y lo saqué, examinando la pantalla de inicio. Y sin dudarlo, marqué al 911. Me acerqué el teléfono a la oreja y esperé a que alguien respondiera. Probablemente pensarían que estábamos locos o drogados. Si decía demasiado, tal vez lo tacharían de broma y ni siquiera aparecerían. Tenía que mantener la calma. Decir algo como que alguien se golpeó la cabeza. No importaba, siempre que fuera creíble. La llamada se conectó y abrí la boca para hablar. Sentí un nudo en la garganta mientras miraba la oscuridad. 911, ¿cuál es su emergencia? Respondió una voz ronca. Me aclaré la garganta, tratando de sofocar el terror lo suficiente como para hablar. Ha habido un accidente. Mi amigo está herido. Se ha caído. Por favor, envíen a alguien. Dije. Muy bien, cálmate. ¿Qué ha pasado? El operador parecía algo desinteresado. Estábamos bebiendo bajo el puente y... Espera, ¿qué puente? Me interrumpió mientras su tono se volvía rígido. El que está en las afueras de la ciudad, el de madera. En este punto estaba gritando. Se hizo el silencio en la línea. Ahí es donde duermen. Deberías haber seguido el toque de queda, dijo en un trance silencioso. Se oyó un clic y la llamada terminó. Volví a marcar al 911, pero no pude conectar con ningún operador. Si no podía contactar con las autoridades, ¿qué podía hacer? Suponiendo que alguien me tomara en serio, solo estaría poniendo a otros en peligro. La oscuridad más allá de nuestra fuente de luz comenzó a arremolinarse como si fuera aceite en una superficie líquida. ¿Estaba percibiendo cosas que se movían en la noche? ¿O estaba mirando una pared de tinta?
van a venir. Claire habló como si ya supiera la respuesta. La miré sin decir una palabra. Ella se agarró el hombro izquierdo, tomando mi respuesta como una confirmación de sus temores. Lo que fuera que estaba ahí fuera, se quedó justo en el borde de donde la luz se desvanecía. Claire no se ocupó de los sonidos que llegaban de forma intermitente desde todas las direcciones. Nos encontramos a la deriva hacia los faros de la camioneta hasta que estuvimos en el borde de la parte inferior del puente. La luz parecía ser la principal fuente de nuestra salvación, pero aún no me sentía cómodo con lo que fuera que hubiera en el cielo. Hay unas buenas 9 horas hasta el amanecer. No podemos esperar a que se agote la batería de esta cosa, dijo Claire. ¿Viste lo que pasó antes? Algo se llevó a ese tipo directamente de la cabina, dije frustrado. ¿Entonces vamos a esperar aquí hasta que se acabe la batería? Habló mientras su irritación seguía eclipsada por su miedo. Había una mirada en sus ojos que yo conocía demasiado bien. Ella ya había tomado su decisión. No voy a esperar a ver qué pasa. No quiero que esto termine aquí, Wes. Claire corrió hacia la camioneta y se lanzó al asiento del conductor. La seguí. Giró la llave y el motor rugió mientras yo me deslizaba por la puerta del pasajero, cerrándola tras de mí. Un coro de jadeos y silbidos procedentes de todas las direcciones ahogó el motor. Claire pisó el acelerador, lanzando el auto a través de la parte inferior del puente. Algo chocó, haciendo que la camioneta girara bruscamente a la derecha hacia el río. Claire giró el volante y se salvó por poco de caer al agua. Ella pisó a fondo el acelerador, conduciendo a través de la grava y subiendo la colina de hierba alta. Algo hizo una enorme abulladura en el techo de la cabina. Claire llegó a una carretera asfaltada y aceleró en dirección a la ciudad. Casi volamos sobre el puente mientras el velocímetro subía. Los nudillos de Claire se pusieron blancos al agarre del volante. A lo lejos pude ver las pocas farolas que marcaban la franja principal de nuestro pueblo. Los jadeos y chillidos cesaron, como si un director de orquesta levantara la mano. El silencio era absoluto, salvo por el motor que trabajaba desesperadamente para mantener el vehículo en movimiento, junto con las ruedas que rodaban sobre el asfalto en mal estado. Un chirrido agudo llegó desde la izquierda de la cabina. La ventanilla del conductor estalló. La cabeza de Claire salió disparada hacia ella. Algo la tenía. Intenté agarrar su brazo derecho, pero me tiraron del lado del pasajero. Perdí mi agarre y ella fue arrastrada hacia la noche gritando. El auto empezó a dar bandazos. Me aferré al volante intentando recuperar el control, pero terminé por salirme de la carretera y caí en una zanja. Me golpeé la cabeza con el volante y me desmayé. Estaba mirando hacia el asiento del conductor cuando mis ojos se abrieron. Tenía la cara caliente. Pasé mi mano y ésta se humedeció con sangre. Estaba de espaldas, tumbado en el techo de la cabina. La camioneta se había volcado. Girando sobre mí mismo,
empecé a arrastrarme. Los cristales rotos me cortaron las rodillas y los antebrazos mientras avanzaba hacia la oscuridad de la noche. Conseguí salir del vehículo y entrar en la hierba alta y seca. Mi mano derecha palpitaba. Mis dedos anular y meñique apuntaban en direcciones equivocadas. Estaba demasiado conmocionado para prestar atención al dolor. Debían de haberse enganchado en el volante. Me senté, de espaldas al auto en ruinas. Un faro había sobrevivido al accidente. Su haz de luz moribundo se proyectaba en la noche. Aquel rugido bajo se volvió intolerablemente fuerte. Pero luego se silenció. Miré hacia adelante en la oscuridad, y entonces lo vi. Un par de ojos, seguidos de otro par, y luego 7 más. Su número aumentó hasta que dejé de contar. Estaba mirando una constelación de orbes brillantes, todos dirigidos hacia mí. Los mismos orbes que había visto antes. Los había alimentado confundiéndolos con otra cosa, y me habían seguido. Fuera lo que fuera, las migajas que les di no eran suficientes, pero me habían etiquetado como una fuente de alimento. Uno a uno, los ojos se cerraron y me quedé en la oscuridad. Por la mañana, un camionero se dio cuenta del auto destrozado y llamó a las autoridades. Nadie me creyó. El operador de la policía negó mi llamada telefónica y no había ningún registro de la misma. El olor a alcohol en mi ropa llevó a la mayoría a creer que simplemente robé la camioneta de Dax y me fui a dar un paseo. En cuanto a las desapariciones y los vehículos abandonados, a pesar del clamor de la familia y los amigos, no hubo mucho que hacer. Era como si hubiera un acuerdo tácito de no pisar ciertos lugares. Después de que las autoridades me dejaran ir, me convertí en un desastre. Intento permanecer en casa todo lo posible. Cuando miro por la ventana de mi habitación, me encuentro con esos ojos que me observan. No les he dado de comer nada más que los restos de comida de vez en cuando, pero no los tocan. La gente desaparece en mi barrio a un ritmo cada vez mayor. Temo que lo siguiente que intenten sea llevarme a mí. Por la noche, permanezco en el interior y mantengo todas las luces encendidas. Pero incluso así, puedo escuchar cómo se llaman unos a otros en el cielo nocturno. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.